de 12 a 1 y si están de acuerdo de 1 a 2 el otro grupo, no hay, por mí no hay problema. Pero si prefieren de, no sé, 4 a 5 o de 4 y media a 5 y media, el otro subgrupo, pues igual se puede programar. El problema es que como yo voy a ir a las 10 de la mañana, no permiten ingresar alimentos, entonces yo tendría que estar sin comer nada hasta volver a casa, ¿no? No sé, ¿qué dicen? Mm, o sea, la mitad tendría que estar a las 12, por ejemplo, podríamos hacer, bueno, que sea voluntario, dos subgrupos. Doctora, ¿y no hay la posibilidad, no sé si el grupo uno puede cambiar ese horario de que si ellos pueden ir a las 12 y a la 1 y nosotros vamos en el horario del grupo, no, las clases, no, olvídalo, perdón. Más bien, se puede hacer la actividad de 12 a 2 de la tarde. O sea, por ejemplo, que terminen 2 menos cuarto, 2 menos 10, porque es más la orientación de cómo tienen que trabajar las actividades de la guía y el ejercicio de hacer en parejas, tomar la presión y luego pueden hacer en sus casas. La mayoría debe tener ya un tensiómetro. Bueno, solo está hablando Salazar y los demás. Doctora, y el otro grupo, el grupo 3, ¿no podría ir el jueves en nuestro horario? No sé si es que tengan clases. Y trabajar tal vez un grupo el martes y el otro grupo el jueves, aunque se pierde tiempo, pero tal vez el trabajo sería más óptimo para los dos. Claro, pero el jueves de 2 a 4 yo tengo con ustedes y tienen que hablar de los contenidos, o sea, no es tribunal libre. Bueno, si no se Está bien. puede, se mantienen en sus horarios a las 5 y media. Igual ya hemos tenido esa experiencia y lo único que yo haría es apurarme a volver a casa y nuevamente volver para las 2, ¿no? Igual se puede. Bueno, martes hacemos la práctica de presión arterial y se mantienen, como nadie más se ha expresado aparte de Salazar Navarro, entonces se mantienen en su horario de 5 y media a 8 Doctora, menos. una última propuesta para que tampoco sea tan pesado para usted. Un grupo podría ir, como usted indica, a las 12 y el otro, para que no nos quedemos tampoco hasta tan tarde, directamente en el horario de clases. Mm, No sé, lo propongo para ver si para usted es un poco más fácil. No, porque de 4 y cuarto que termina la clase o sea, el horario de clases del grupo uno, yo tengo que esperar hasta las 5 y media, o sea, 1 hora y cuarto para la siguiente clase. Pero yo creo que podríamos ir incluso 4:30, doctora, nosotros. Literal, La anterior sí, vez no, se podría ir antes. o sea, por alguna razón no podían a las 4 o 4 y cuarto, 4 y media. El grupo de Mariel fueron, no me acuerdo si a las 4 y media o 5, 4 y media me parece que fueron. Y gracias a eso es que pudimos disponer de media hora y no 20 minutos por cada grupo y esa media hora apenas ha sido suficiente. También podría Mm, ser hablarlo con la otra doctora de microbiología, porque yo creo que nos puede dar, o sea, un lapso de tiempo para entrar hasta llegar a nuestras casas. Nos podemos ir, un grupo puede ir de 1 a 2 y que la doctora nos diga que ese día podemos entrar a las 2:30, así, no sé. Hoy día pasamos clases con ella, también podríamos hablarle y confirmarle la bueno, hora, doctora.
Me parece bien. Entonces, estamos con esa posibilidad de que pudiéramos pasar de 12 a 2 de la tarde, un grupo a las 2, de 12 a 2 de la tarde, un grupo a las 12 y otro a la 1, con el grupo 3. Sí, A doctor. menos que la docente de, ¿qué era? ¿Microbiología o parasitología? Microbiología. ¿Quién es? Uh, ¿Qué se llama su docente? Chile, Miami, Chile. escuela. Mm, Bueno, a menos que ella les diga que no se puede. ¿Les exige puntualidad? Es medio flexible, doctora. Yo creo que sí nos va a dar la posibilidad de entrar media hora después. Porque es a la mitad. Bueno, y si les dijera que no, organícense por favor en 2 subgrupos o quieren que yo les divida. ¿Cómo? Ah, ya, por afinidad. Entonces, organícense y el primero que me mande un grupo de, son 22, ¿no? De 11 personas. eh, el primero que me mande un grupo de 11 personas al grupo de práctica, al 3, ese sería para las 12. Y el otro grupo queda para la 1 con posibilidad de que si la docente no les da permiso, pues vayan a las 4, 4:30 o 5 de la tarde. ¿Les parece? Sí, doctora. Ya. Y en el grupo 1, igual por afinidad, divídanse en 2 grupos. Hay quienes no están por acá, no están en Tarija, consideren eso, por favor. De 10 personas, son 22. De 10 a 11 personas, y el primer grupo que me mande al grupo de práctica, pues va a las 2 de la tarde, y el otro grupo a las 3 de la tarde, sí. En el caso del grupo 3, el grupo, o sea, el primer grupo se queda a las 12, o sea, asistiría a esa hora, y el grupo que mande después su lista de integrantes, ese grupo podría ser a la 1 de la tarde o a las 4 o a las 5, o sea, eso quedaría a fijar el horario, ¿sí? Bueno, ahora sí volveremos a nuestro tema, ya que hoy día tenemos que concluir la revisión de los mecanismos que participan en la regulación de la presión arterial media. La regulación de la presión arterial media incluye mecanismos de corto plazo que están basados en la regulación nerviosa a través de reflejos, ya sea el vasoreceptor, reflejo quimiorreceptor, o en casos extremos en la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Esa es la regulación nerviosa. Y los mecanismos de plazo intermedio en el que participa el sistema renina-angiotensina, cuyo producto, la angiotensina 2, tiene efecto vasoconstrictor que contribuye a elevar la presión arterial en minutos, pero también la angiotensina 2 actúa a nivel renal, reteniendo agua, sodio, cloruro y agua, o sal y agua, y de esta manera contribuye en el plazo de 20 minutos a disminuir el volumen de la orina y a aumentar la presión arterial o elevar o impedir mayores descensos. Ese es el sistema de renina-angiotensina. También hemos mencionado la tensión-relajación, que es la adaptación de los vasos al volumen de sangre. Si este volumen está aumentado, pues se distienden y se adaptan al nuevo volumen, impidiendo mayores cambios en la presión, o sea, mayores incrementos. Lo mismo sucede si se pierde volemia, se adapta al nuevo volumen de sangre, contrayéndose, ajustándose a ese volumen y por lo tanto impidiendo mayores descensos. Esa es la tensión-relajación.
y la dinámica capilar desplazando líquido. Si es que aumenta la presión, se desplaza agua a líquido intersticial y de esta manera disminuye el mecanismo en el plazo de minutos puede disminuir la presión arterial media. Si esta está disminuida, pues el desplazamiento de agua sería del espacio intersticial al interior del capilar, o sea, del líquido intersticial al plasma sanguíneo, aumentando la volemia y conduciendo esto a un aumento de la presión arterial media. Esos son los mecanismos de regulación de mediano plazo. Ahora hablaremos de la regulación de la presión arterial media a largo plazo. En esta regulación a largo plazo participa el riñón, la función renal y la regulación de los líquidos corporales, además de los electrolitos. Por lo tanto, hablaremos de esa función renal y la regulación de los líquidos corporales y la regulación electrolítica como un mecanismo necesario para el ajuste renal de la presión arterial media en el plazo de horas, días, hasta que se logra la ganancia retroalimentada infinita, o sea, el ajuste exacto. Retorna el valor a 100 milímetros de mercurio. Dentro de esos mecanismos identificaremos la curva de ingesta de sal y agua con la eliminación renal de sal y agua, la contribución de hormonas como la aldosterona, la hormona antidiurética. Aquí también vamos a mencionar a la angiotensina 2 y la diuresis por presión y natriuresis por presión. Normalmente el riñón produce orina y en la orina se eliminan electrolitos como el sodio y el cloruro, pero en pequeñas concentraciones. A eso se llama diuresis, la eliminación de agua en la orina, la misma producción de orina y la excreción de orina, es la diuresis. Y la natriuresis, pues en esa orina se elimina sodio, aunque muy poco. Sin embargo, el mecanismo de regulación de la presión a largo plazo se llama diuresis por presión y natriuresis por presión. Estos mecanismos se activan cuando la presión arterial está aumentada y de eso vamos a hablar ahora. Regulación de la presión arterial media por el sistema renal y los líquidos corporales. La función renal tiene como propósito ajustar la eliminación de agua
Disculpen por la interrupción, se me ha desconectado la computadora. Es la que fallaba siempre, se reiniciaba. Así que he tenido que encender la otra computadora que igual tiene fallas. Si me escuchan, por favor. Sí, se le escucha, Sí, se doctora. escucha todo bien, doctora. Bueno, en esta era la que había mucha interferencia. Esperemos que no haya dificultades. Doctora, ¿no está prendido el Bluetooth de esa computadora? A veces, cuando yo tengo igual prendido el Bluetooth en la computadora, me causa esa interferencia. No, de hecho, en esta computadora no, ni siquiera está activo el Bluetooth. No puedo transferir archivos por Bluetooth. No sé dónde estará la conexión, pero no me acepta, no me aparece. Y no, no hice eso. Bueno, estábamos hablando de la función renal. Si expresamos esa función con una curva, el punto de ajuste para un volumen de orina normal es de 100 milímetros de mercurio de presión arterial media. Hablamos siempre en función a esta presión arterial media, la PAM. Si es que la presión arterial media varía, por ejemplo, si la presión va disminuyendo hasta 60 o 50 milímetros de mercurio, bueno, hasta 60 milímetros de mercurio, el volumen de orina baja y se produce el volumen mínimo de orina, que es de 500 ml por día. Lo normal es 1400 ml por día, si se acuerdan de esa información. Ahora me sale conexión de internet inestable. La estamos escuchando por el ¿Se escucha momento, bien? doctora. Sí, sí, se escucha bien. Bueno, gracias por la retroalimentación. Bueno, con un volumen de orina de 60, con una presión arterial de 60 milímetros de mercurio, la orina va disminuyendo hasta lo mínimo, el volumen obligado de orina, que es de 500 ml por día. Pero si baja de 50 milímetros de mercurio la presión arterial media, por ejemplo, si llegara a 50, la orina sería de 0. No se produce orina con ese valor. Mientras que si la presión aumenta por encima de 100 milímetros de mercurio, la eliminación de agua por la orina va aumentando, el volumen de orina se incrementa, hasta que en 160 milímetros de mercurio pudiera ser de 6 a 8 veces aumentado, o sea, aumentado el volumen normal, que en condiciones normales es de 1400 ml, pues aumentaría en esa relación de 6 a 8 veces con 160 milímetros de mercurio, de manera que el riñón elimine agua y sal por la orina así aumentada. Esa es la relación de la curva de función renal con la presión arterial. Ahora hablaremos de la ingesta de sal y de agua. Si la ingesta de agua y de sal aumenta, bueno, inicialmente el aumento es de sal, ¿no? Si nos servimos alimentos muy salados, lo normal que deberíamos ingerir es de 30 gramos de sal, pero puede esta ingesta aumentar hasta 300 gramos de sal. En ese caso hay una sobrecarga de sal, o sea, aumenta la ingesta de sal y eso produce hiperosmolaridad, y la hiperosmolaridad de líquido extracelular produce dos mecanismos. Uno, se estimulan los osmorreceptores del hipotálamo y se estimula la síntesis en el hipotálamo de la hormona antidiurética en el núcleo supraventricular y la secreción desde la neurohipófisis de esta hormona antidiurética para que a nivel renal se retenga agua. Por otro lado, la hiperosmolaridad estimula
al centro de la sed, también en el hipotálamo, y eso conduce a una mayor ingesta de agua. Esa es la relación que hay entre la ingesta de sal y de agua. Van de la mano, o sea, si consumimos un exceso de sal, también consumimos más agua. La ingesta aumentada de sal y de agua conduce a un aumento de la volemia. ¿Por qué? Porque el agua y el sodio que ingresan a través de la vía digestiva, pues llega al líquido extracelular y el volumen sanguíneo tiene un componente de plasma, el 55%. Por ese aumento del plasma que corresponde al líquido extracelular es que aumenta la volemia. Si aumenta la volemia, aumenta la presión arterial media. Ese es el cambio que se produce por la mayor ingesta de sal y de agua. El aumento de la presión arterial media es el que activaría mecanismos de regulación de corto plazo. Los vasoreceptores detectan este aumento de la presión y por el reflejo vasoreceptor se produce inhibición simpática que disminuye, con los cambios cardiovasculares que conducen a disminución de la presión arterial media. Por otro lado, se inhibe el sistema renina-angiotensina y la liberación de la hormona antidiurética actúa a nivel renal por la hiperosmolaridad producida por el cloruro de sodio y también por el mismo aumento de la presión arterial. Por lo tanto, la hiperosmolaridad que estimula la secreción de antidiurética y la antidiurética que actúa a nivel renal es la que promueve el aumento de la pérdida de agua por la orina. Al aumentar la diuresis, disminuye la volemia y eso conduce a disminución de la presión arterial media y esta ya es expresión de regulación, de la regulación renal de una presión aumentada en respuesta a la ingesta mayor de mayor cantidad de sodio y de agua, o sea, la ingesta aumentada de sodio y de agua. Si disminuye la presión, esa podría ser por pérdida de sangre, por una hemorragia, o también puede ser por una menor ingesta de agua y de sal. En ese caso, disminuye la volemia y disminuye la presión. Si disminuye la presión, se producen mecanismos. Ay, aquí he tenido un error. Bueno, si hay hiperosmolaridad, sí se produce la secreción de la hormona antidiurética. Y es esa la que, tanto la ingesta de agua como la hiperosmolaridad, es esa la que conduce a un aumento de la volemia y se produce hipertensión arterial. La respuesta renal a la hipertensión arterial es la diuresis por presión y la natriuresis por presión. Por lo tanto, esa mayor presión modifica la dinámica capilar, glomerular y peritubular a nivel renal, lo que conduce a un aumento de la diuresis y disminución de la presión como expresión reguladora. Aclarado esto, ahora analizamos la disminución de la presión. Cuando disminuye la presión, esta relación de presión-volumen con la orina hace referencia a una menor diuresis que conduce a retener agua en el líquido extracelular, aumentando la volemia. ¿Y cómo se logra esta menor diuresis? Por la y es la aldosterona, la angiotensina 2, la aldosterona y la antidiurética. Esa era la relación. Me equivoqué aquí al mencionar a la antidiurética. Este aumento de la volemia sí es por la antidiurética, secundaria a la hiperosmolaridad transitoria que produce la mayor ingesta de sal. Tanto la acción de la antidiurética disminuye la pérdida de agua por la orina y el mecanismo de la sed que hace ingerir más agua conducen al aumento de la volemia y eso produce hipertensión arterial como consecuencia de una mayor ingesta de sal y de agua. Y la regulación renal será de aumentar la diuresis
para disminuir la presión arterial media, pero por el mecanismo de diuresis por presión y natriuresis por presión. Mientras que si la presión disminuye, la diuresis disminuye por la acción de la angiotensina 2, que produce retención de sal y de agua, por la acción de la aldosterona, que produce retención de sodio y por arrastre cloruro y agua, y la acción de la antidiurética, que solo retiene agua. Eso hace que disminuya la diuresis, y al disminuir la diuresis, el agua se retiene en el líquido extracelular, aumentando la volemia, y eso restituye la presión arterial media. Ese es el mecanismo de respuesta a la presión disminuida. Determinantes de la presión arterial media: la capacidad renal para excretar agua y sal, y la ingesta o hábito de agua y sal, que es prácticamente lo que acabamos de mencionar. La presión es variable, y esta presión arterial media variará según estos factores. Según la ingesta de agua y sal se determina una presión. Mientras el riñón sea capaz de eliminar el exceso de sal y de agua que se ingiere y mantener la presión en 100 milímetros de mercurio, o sea, si el punto de ajuste del riñón es de 100 milímetros de mercurio, que eso es lo normal, bueno, es como referencia, está entre 90 a 100 milímetros de mercurio. Entonces, si la función renal es normal, tiene capacidad para excretar el exceso de sal y de agua hasta ajustar el volumen, hasta ajustar la presión arterial media en 100 milímetros de mercurio. Se va eliminando el volumen excesivo de agua y el exceso también de sal a través de la vía renal, hasta retornar el valor a 100 milímetros de mercurio. Siempre y cuando esta ingesta o hábito, el hábito que se tiene de ingerir agua y sal, no modifiquen el punto de ajuste renal. Si es que este hábito de ingerir un exceso de agua y sal modifica el punto de ajuste de la función renal, que es de 100 milímetros de mercurio, 90 a 100 milímetros de mercurio. Si lo modifica, por ejemplo, a 130 o 140 milímetros de mercurio, pues ese nuevo punto de ajuste hará que todos los mecanismos de la regulación de la presión arterial media se activen para mantener una presión arterial media de entre 130 a 140 milímetros de mercurio. En ese caso, la persona ya habrá desarrollado hipertensión arterial por esta capacidad renal, o por modificar el punto de ajuste de la función renal y la capacidad que tiene el riñón de ajustar la excreción de agua y sal a el punto de ajuste, que en este caso sería ya incrementado. Esa es la relación de ambos. Mientras la función renal sea normal y el punto de ajuste esté en 100 milímetros de mercurio, la función renal, a través de la excreción de agua y sal, mantiene la presión en 100 milímetros de mercurio. Si la presión baja, retiene agua y sal a normalizar la presión. Si la presión aumenta, se elimina agua y sal, que usualmente esta presión aumenta por el exceso de agua y de sal en el líquido extracelular, pues se elimina ese exceso hasta retornar al valor normal de 100 milímetros de mercurio. Y el riñón es capaz de ajustarse a la ingesta variante de agua y de sal, manteniendo la presión en 100 milímetros de mercurio. Si la ingesta de agua y sal está aumentada, se produce sobrecarga de sal y de agua, era lo que mencionábamos, y eso conduce a un aumento de la presión arterial media. Como esta sobrecarga de sal aumenta la osmolaridad del líquido extracelular, se estimula la sensación de sed, con lo que aumenta la ingesta de agua, y además la secreción de la antidiurética, que disminuye la pérdida de agua por la orina. En este caso, esta sobrecarga de sal y de agua conduce a un aumento de la presión arterial media. La regulación renal de esta presión arterial media se activa en minutos, horas y el tiempo necesario. Los mecanismos son diuresis por presión y natriuresis por presión. Ahora,
Normalmente produce orina y elimina sodio. A eso se llama diuresis y natriuresis. Pero el mecanismo de regulación de la presión arterial media cuando está aumentada, la regulación renal de la presión arterial media cuando está aumentada, se llama diuresis por presión y natriuresis por presión. ¿Y en qué consisten estos mecanismos? La presión arterial aumentada hace que se eleve la presión capilar glomerular en el primer lecho capilar renal. Eso aumenta el filtrado glomerular. Luego, el incremento también de la presión capilar peritubular, que es el segundo lecho capilar del riñón, que se encarga de la dinámica capilar para la reabsorción y secreción en el sistema tubular de la nefrona, aumenta. Al aumentar la presión capilar peritubular, disminuye la reabsorción, por lo tanto, a nivel renal, aumenta la filtración y disminuye la reabsorción de agua y de todos los componentes que el agua arrastra, como son los electrolitos, y entre esos sodio y cloruro. Por lo tanto, esta presión aumentada hace que se filtre más agua con todos sus componentes provenientes del plasma y que se reabsorba menos agua y menos sodio. Por lo tanto, se elimina en la orina mayor cantidad de agua y una mayor carga de sodio y cloruro. A eso se llama diuresis por presión y natriuresis por presión, porque la presión arterial media aumentada aumenta las presiones capilares en los dos lechos capilares del riñón, tanto en el lecho capilar glomerular como en el lecho capilar peritubular. Por lo tanto, aumentando en ambos hace que incremente la filtración y disminuya la reabsorción, aumentando el volumen y la carga de sodio en la orina. Este mecanismo se mantiene hasta que la presión arterial se normaliza a 100 milímetros de mercurio. Esa diuresis aumentada es la que conduce a disminuir la presión arterial media hasta sus valores normales. Y es esta la regulación que logra el ajuste final exacto, o sea, a 100 milímetros de mercurio, que es el punto de ajuste del riñón. Y como logra ese ajuste en cuestión de horas y hasta días, como logra ese ajuste exacto, se llama ganancia retroalimentada infinita. Hay un detalle que debemos mencionar, se ha comentado en la clase anterior, y es que cuando hay una sobrecarga de sal y de agua por la ingesta excesiva, usualmente de sal, y lo es de agua, ese incremento de la presión se mantiene por 1 a 2 días. ¿Y por qué por 1 a 2 días? Porque en ese lapso de tiempo actúa el reflejo varorreceptor que responde a este aumento de la presión arterial media, tratando de normalizarla, y se aproxima a valores normales sin lograr normalizar, ¿se acuerdan? Tiene un margen de error. Por lo tanto, durante 1 hasta 2 días, esta presión está oscilando entre valores aproximados al normal, a pesar de la sobrecarga de sal y de agua, hasta que los varorreceptores se adaptan. Los varorreceptores son receptores sensitivos, y ustedes recuerdan qué es el adaptoreceptor. Cuando, a pesar de que existe el estímulo, ya deja de enviar información, deja de responder a este estímulo, a pesar de que se mantiene. Por lo tanto, los varorreceptores en 1 o 2 días se adaptan y ya no responden a este incremento de la presión arterial media. Es entonces cuando el riñón puede actuar para eliminar esta sobrecarga de sal y de agua y restablecer la presión arterial, disminuirla de este incremento por la sobrecarga de sal y de agua, disminuirla hasta su valor exacto, al valor normal exacto, porque el riñón tiene el punto de ajuste.
que estamos manejando como 100 milímetros de mercurio para la presión arterial media. Por lo tanto, en 1 a 2 días recién se elimina esta sobrecarga de sal y de agua y la presión arterial media se va normalizando el tiempo que necesite para eliminarse el exceso de sal y de agua hasta que se retorne al valor normal. A eso se llama ganancia retroalimentada infinita, porque es este mecanismo final el que logra el ajuste exacto. Cuando la ingesta de sal y de agua está disminuida, disminuye el volumen de líquido extracelular y eso lleva a la disminución de la presión arterial media. La regulación renal también responde a la disminución de la presión arterial media. Si ha bajado, por ejemplo, a 80, 70 milímetros de mercurio, hasta 60, participa la regulación renal. ¿Cómo lo hace? Cuando esta presión arterial media está disminuida, se activan diferentes mecanismos, entre esos la secreción de la antidiurética, luego la activación del sistema renina-angiotensina que libera angiotensina 2. La angiotensina 2 es uno de los estímulos para la secreción de aldosterona. El otro era el incremento de potasio. Tanto la aldosterona, que actúa en la última porción del túbulo contorneado distal, colector cortical del sistema tubular de la nefrona, estimulan la reabsorción de sodio y por arrastre se reabsorbe agua solo por el gradiente osmótico que genera la reabsorción de sodio. Se reabsorbe sodio, también se produce reabsorción de cloruro por gradiente eléctrico, por la carga negativa, y el agua por el gradiente osmótico, porque la aldosterona solo produce reabsorción de sodio y excreción de potasio. Pero en este caso nos interesa la reabsorción de sodio, por arrastre el agua. La antidiurética es la hormona que actúa en la última porción del sistema tubular de la nefrona, o sea, en la última porción del túbulo contorneado distal, en el túbulo colector cortical y en el conducto colector medular. Y la antidiurética solo estimula la reabsorción de agua, nada más, agua pura. Sin embargo, la angiotensina 2 también actúa, es el otro componente de este conjunto de hormonas que actúa a nivel renal, estimulando la reabsorción, actuando a nivel epitelial, estimulando la reabsorción de sodio y por arrastre se absorbe agua. También produce la modificación de la dinámica capilar, tanto glomerular como peritubular, ya que la angiotensina 2 produce vasoconstricción de la arteriola eferente, aumentando la presión capilar glomerular y por lo tanto el filtrado glomerular en los capilares glomerulares. Aumenta el filtrado glomerular. La disminución de la presión capilar peritubular como consecuencia de la constricción de la arteriola eferente hace que disminuya la reabsorción. Perdón, más bien que disminuya la fuerza para la filtración a nivel del capilar peritubular y aumente la reabsorción. Ese segundo mecanismo es el que produce la mayor reabsorción de agua y se arrastra con el agua el sodio. Esos son los tres mecanismos que tiene la antidiurética para producir mayor reabsorción de sal y de agua a nivel del sistema tubular de la nefrona. Por lo tanto, identificamos como la angiotensina 2 con efecto sobre el epitelio del sistema tubular para aumentar la reabsorción de sal y de agua, la angiotensina 2 que modifica la dinámica capilar y su efecto de mayor retención de sal y de agua. La angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona y la aldosterona estimula la reabsorción de sal y por arrastre el agua. Ese es el tercer mecanismo de la angiotensina 2 a través de la aldosterona. Y la antidiurética que solamente reabsorbe agua. En conjunto, estas hormonas lo que hacen es disminuir la excreción de sal y de agua, disminuir el volumen de la orina, disminuyendo la diuresis, y ese líquido y el sodio se quedan en el líquido extracelular que se conduce con este efecto
al disminuir la diuresis, lo que se logra es aumentar el volumen de líquido extracelular y aumentar la presión arterial media. De esta manera, igual la regulación de la presión arterial aumentada, la regulación renal que responde a la hipotensión arterial a través de estas tres hormonas, aldosterona y antidiurética, disminuyendo la excreción de sal y de agua hasta que se restablezca la presión. Igual puede llevar 1 o 2 días hasta que se restablezca la presión arterial media a su valor normal, y a eso se llama ganancia retroalimentada infinita. Esta es la participación del riñón en la regulación de la presión arterial media a valores normales. Y es la curva de excreción renal que habíamos analizado. Ahora representamos el punto de ajuste, que en realidad es 93 milímetros de mercurio, ¿sí? Con oscilaciones entre 90 a 100. Ese punto de ajuste en condiciones normales es el que logra el ajuste en respuesta a las variaciones de la ingesta de agua y sal. Si aumenta la ingesta de agua y sal, el riñón elimina el exceso de agua y sal hasta que el valor de la presión arterial retorne al punto de ajuste. Si se produce una ingesta de agua y de sal excesiva, sobre todo de sal excesiva y de agua como consecuencia de eso, en algún momento se puede modificar el punto de ajuste del riñón, fíjense, en 130 milímetros de mercurio. Si se modifica la función renal a un nuevo punto de ajuste para la ingesta de sal y de agua, ya la persona desarrolla hipertensión arterial, y de este nuevo punto de ajuste, todos los mecanismos que regulan la presión arterial se activarán para mantener a la presión arterial en 130 milímetros de mercurio. Y no se revierte. No es reversible este cambio porque está expresando la alteración de la función renal. Por las causas que sean, si se conduce a este nuevo punto de ajuste, pues ya se ha establecido la hipertensión arterial, y la persona tendrá hipertensión arterial con las consecuencias en diferentes órganos, entre esos el mismo riñón, en la que se producen alteraciones vasculares y mayores alteraciones de la función renal. A nivel cerebral puede producir un ictus cerebral, puede producirse un infarto de miocardio, entre las consecuencias más graves de la hipertensión. Ahora, les decía que todos los mecanismos que acabamos de revisar de la regulación de la presión arterial en esta persona se activarán para mantener la presión en 130 milímetros de mercurio. Si esta persona recibe medicación para normalizar su presión a 100 o 90 a 100 milímetros de mercurio de presión arterial media, mientras tome la medicación puede mantener esa presión normal. Pero si deja de tomar la medicación, otra vez los mecanismos conducirán a este paciente a esta nueva presión según el punto de ajuste de la función renal. De ahí es que los pacientes diagnosticados con hipertensión deben medicarse de por vida. Y se les advierte que no suspendan la medicación porque puede haber efecto rebote y subir demasiado la presión. Determinantes del nivel de la presión a largo plazo: el grado de desplazamiento de la curva de eliminación renal de sal y de agua. Si ocurre este de desplazamiento que acabamos de mencionar, hasta en 130, el que habíamos representado en la curva anterior, este es el grado de desplazamiento. En ese caso, la presión arterial se mantendrá en esos valores, y la función renal garantizará que se mantengan esos valores. El nivel de la línea de ingestión de sal y de agua es el que puede modificar, puede producir ese desplazamiento de la curva de eliminación renal de sal y de agua y desarrollarse la hipertensión arterial. Sin embargo, la presión arterial, si se acuerdan, tiene dos factores. Uno es el gasto cardíaco y el otro la resistencia periférica total. Al aumentar la ingesta, el hábito de ingesta de sal y de agua,
y sobrecargar de volumen de agua y sal el cuerpo, pues tendremos un mayor gasto cardíaco, o sea, al aumento de la presión arterial media. Sin embargo, el otro factor es la resistencia periférica total. Este incremento del gasto cardíaco y aumento de la presión arterial hará que más sangre llegue al lecho capilar. Pero si los tejidos no necesitan ese mayor volumen de sangre, se activa la autorregulación local del flujo sanguíneo tisular, produciendo contracción de las arteriolas y disminución de la entrada de sangre al lecho capilar. Esa contracción de las arteriolas aumenta la resistencia periférica total. Eso aumentaría la presión arterial media. Sin embargo, si es que no se producen estos cambios, si solamente aumentara la resistencia periférica total, esta resistencia periférica total no logra modificar la presión arterial media a largo plazo. O sea, no lograría desarrollar hipertensión arterial. Por lo tanto, a eso se refiere cuando se plantea en este párrafo el fracaso del aumento de la resistencia periférica total para elevar a largo plazo la presión arterial media si no se modifica la ingestión de líquidos y la función renal. Aunque esta resistencia periférica total pudiera aumentar con arterial media, pues no es suficiente como mecanismo solo para producir hipertensión arterial, mientras que este grado de desplazamiento de la curva de eliminación renal de sal y de agua es la que conduce a la hipertensión arterial. Por el nuevo punto de ajuste renal a la ingesta de sal, eso es lo que representa este cuadro. De sal normal y punto de ajuste normal de la función renal para una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio. Si la ingesta de sal es elevada, consecuencia, bueno, tenemos un gusto por la sal. Si ustedes se ponen a analizar los alimentos que ingieren, todos los alimentos que ingieren o son salados o son dulces. Si no se le añade sal o algún dulce al alimento, pues no nos servimos. Y entre el dulce y salado preferimos más el salado, tenemos mayor apetito por la sal. De ahí es que podemos acostumbrarnos a ingerir más sal de la que necesitamos en alimentos más salados. Entonces, si el hábito es de una alta ingesta de sal, en algún momento de sus vidas se modificará el punto de ajuste, que puede estar a 130 milímetros de mercurio o hasta 150 todavía se considera hipertensión leve. Pero si llega a 180 o hasta 200 es hipertensión maligna. Categorías de la presión arterial normal, de sistólica 120 y diastólica 80 milímetros de mercurio. Prehipertensión se considera entre 120 a 139 milímetros de mercurio de la presión sistólica y 80 a 89 de la diastólica. O sea, hay una tendencia a aumentar. E hipertensión desde más de 140 milímetros de mercurio la sistólica y más de 90 la diastólica. Esta hipertensión arterial es la elevación de la presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio o más y la presión arterial diastólica de 90 milímetros de mercurio o más. O el uso de medicación antihipertensiva, si es que ya se ha diagnosticado y está la persona recibiendo medicación. Deben registrarse por lo menos 3 medidas de presión arterial separadas en días diferentes para llegar al diagnóstico de hipertensión arterial. Si no se confirma con estas 3 medidas en días diferentes, no en días, o sea, no en 3 días consecutivos, sino dejando más tiempo. Puede ser cada 2 o 3 días, ¿sí? 3 medidas dejando 2 o dejando 3 días. Y si se confirma la presión arterial asentada, pues se diagnostica hipertensión arterial. Y ese diagnóstico es definitivo.
No es que se le subió ahora y después puede ser normal, no. A partir de ese punto y de ese momento, cuando se ha confirmado con estas 3 medidas de presión, la persona es hipertensa de por vida. O sea, va a hacerlo de por vida y tiene que medicarse. El aumento del volumen líquido eleva la presión arterial media al aumentar el gasto cardíaco o la resistencia periférica total. La hipertensión crónica se debe a un deterioro de la excreción de líquido renal, que era lo que estábamos mencionando. La hipertensión arterial por sobrecarga de volumen produce un aumento secundario de la resistencia periférica total con normalización casi completa del volumen líquido extracelular, volemia y gasto cardíaco. La hipertensión arterial por sobrecarga de volumen puede deberse a alteración de la función renal, puede deberse a la necesidad de un riñón artificial, puede deberse al aldosteronismo primario, puede ser por un tumor secretor de renina, puede ser por un riñón único o de gallbladder. Cuando la función renal se altera, por ejemplo, en personas mayores que han sufrido alguna isquemia a nivel renal por vasculopatías, ya sea diabética o vasculopatías por ateromatosis o arteriosclerosis. En ese caso puede producirse zonas de isquemia a nivel renal y desde esas zonas de isquemia se libera la renina y la renina activa el sistema renina-angiotensina y la angiotensina 2 promueve la retención de sal y de agua, como hemos mencionado. En este caso, en la alteración de la función renal sería la causa una sobrecarga de volumen por sobrecarga de sal y de agua. Eso conduciría a la hipertensión arterial. Un riñón artificial, o sea, en las personas que tienen insuficiencia renal crónica y requieren de diálisis. Es difícil que se logre ajustar el volumen líquido y electrolítico a valores normales a través de la diálisis, aunque son opciones para manejar a un paciente que no tiene la función renal normal, sin embargo, hasta que no se haga un trasplante renal no se resuelve el problema. Puede mantenerse la sobrecarga de volumen y la hipertensión arterial. En el aldosteronismo primario, cuando hay un tumor hipersecretante de aldosterona, igual puede ser un tumor hipersecretante de renina, se produce la mayor retención de sodio y de agua y por lo tanto se llega a la sobrecarga de volumen e hipertensión arterial. Un tumor secretor de renina, que era lo que decía, mantiene activado al sistema renina-angiotensina y por lo tanto hay angiotensina 2 y también mayores valores de aldosterona o mayor concentración de ambas hormonas. Conduciendo a hipertensión, a sobrecarga de volumen e hipertensión arterial. El riñón único o riñón de gallbladder. Bueno, si por ejemplo a la persona que tiene insuficiencia renal crónica se le trasplanta un riñón, ese riñón funciona, puede tener un defecto y es que la arteria renal esté contraída o disminuida en su diámetro por la misma intervención, o sea, por el mismo trasplante. Si esa arteria renal está estrechada, menor flujo de sangre ingresará al riñón y por lo tanto este riñón que se le llama de gallbladder por el insuficiente renina y la renina activa el sistema renina-angiotensina para conducir a la sobrecarga de volumen. Por otro lado, si una persona tiene un estrechamiento de la arteria renal en un solo riñón, también se le llama riñón único o de gallbladder. En ese caso, ese riñón con la arteria renal estrechada tendrá un flujo disminuido y secretará más renina. Activando el sistema renina-angiotensina y conduciendo a sobrecarga de volumen e hipertensión arterial. Puede incluso una persona tener 2 riñones de gallbladder. O sea,
que las arterias renales estén estrechadas en ambos riñones. En el caso del riñón único y el otro riñón normal, la renina liberada a partir del riñón que tiene hipoxia o que tiene, o sea, menor flujo sanguíneo y por lo tanto periodos de hipoxia en los que se libera renina, actúa en el riñón normal, promoviendo la mayor retención de sal y de agua, conduciendo a la sobrecarga de volumen. Esas son las alteraciones que pueden conducir a hipertensión arterial por sobrecarga de volumen. Pero también existe la hipertensión primaria o esencial por aumento excesivo de peso y vida sedentaria. En este caso, el sobrepeso, la obesidad, conduce a hipertensión arterial. ¿Cuáles son los cambios que se producen en estas personas? El gasto cardíaco aumenta por el aumento de demandas metabólicas por el sobrepeso. La actividad simpática está incrementada en los pacientes obesos. La angiotensina 2 y aldosterona también aumento de renina debido a estimulación simpática, a esta actividad simpática. Por lo tanto, eso conduce a una retención de sodio y por arrastre una retención de agua, aumentando el volumen, conduciendo a sobrecarga de volumen, conduciendo a hipertensión arterial. Por otro lado, en estos pacientes con obesidad, la natriuresis por presión está alterada. Los riñones no excretan sal y agua en forma adecuada, por lo tanto, a la sobrecarga causada por la angiotensina 2 y la aldosterona no pueden responder de natriuresis por presión y diuresis por presión. Y esa es la razón por la que las personas obesas desarrollan hipertensión arterial. Me falta mencionar otra causa y es esta mayor actividad simpática en personas que desarrollan hipertensión llamada neurógena, hipertensión arterial de causa neurógena. Es decir, son las personas que responden de manera inadecuada a los problemas de la vida, o sea, se preocupan demasiado, se asustan demasiado, le tienen mucho miedo a la vida, no suelen manejar normalmente el estrés de la vida diaria, o sea, no lo manejan muy bien. Entonces, una actividad simpática incrementada y esta actividad simpática ha sido aumentada es la que conduce a los mismos cambios que en las personas obesas y desarrollan la hipertensión arterial, que en este caso será se identifica como de causa neurógena. Actualmente, muchas personas tienen este tipo de hipertensión arterial, determinada por el fallo en la adaptación a los estímulos estresantes de la vida diaria. La otra situación que debemos analizar antes de concluir este tema es el estado de shock. Si bien en la hipertensión arterial que la hemos analizado, los mecanismos responden a un incremento de la presión hasta que en algún momento se modifica la función renal y el paciente queda ya con la hipertensión, con una función renal ajustada a ese nuevo punto de ajuste, a ese desplazamiento del punto de ajuste. Y es un cuadro que se debe manejar según... Bueno, lo usual, debido a que hay más relación con la presencia de la angiotensina y como consecuencia de la angiotensina, la aldosterona, es que se emplean medicamentos para bloquear la formación de la angiotensina 2. Entre estos están los bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina y también los medicamentos que compiten con los receptores para la angiotensina 2. Esos son de la línea de los primeros bloqueadores de ECA, los de la línea de enalapril, todos los derivados de esa familia, y de los sartán, los que compiten con los receptores para angiotensina. De esta manera bloquean el sistema renina-angiotensina y den la liberación de aldosterona. Bueno, y en el otro extremo está el estado de shock que ocurre por hipotensión. El paciente presenta hipotensión arterial, piel sudorosa y fría, disminución del llenado capilar por disminución del volumen intravascular del 15% del total. El estado de shock que se produce por hipotensión arterial marcada
La definición de estado de shock es daño tisular generalizado por hipoperfusión. Quiere decir que la hipotensión arterial afecta el flujo sanguíneo a los tejidos y por lo tanto los tejidos entran en un grado de insuficiencia, o sea, de hipoxia. Es ese daño tisular generalizado que se llama estado de shock. En este caso, el paciente ha perdido un volumen intravascular del 15%, y se presenta con piel sudorosa y fría y se determina la hipotensión. ¿Por qué se producen estas manifestaciones clínicas en el paciente? Una disminución de la volemia por cualquier causa conduce a una disminución de la presión de llenado sistémico, lo que produce disminución del retorno venoso. Eso conduce a disminución del gasto cardíaco y finalmente disminuye la presión arterial media. Esta disminución de la volemia es la que produce disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial media por cambios de volemia. Consecuencia, disminución de la presión arterial media. Esta menor presión arterial media es menor fuerza de la sangre y por lo tanto llega menos sangre a los tejidos. La volemia normal o el retorno venoso normal es 5 litros por minuto. El gasto cardíaco normal es 5 litros por minuto. Sin embargo, si disminuye esta presión arterial media por menor gasto cardíaco, pues se activan mecanismos de regulación que luego conducirán a un incremento del gasto cardíaco y normalización de la presión arterial media. Desde el punto de vista hemodinámico, se encuentra disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo y aumento de la resistencia periférica total. Clasificamos la fase clínica del cuadro de shock como una fase hiperdinámica, cuando hay hemodinámicos que tratan de restablecer la presión arterial normal. Por ejemplo, el gasto cardíaco por mecanismos de regulación se normaliza o incluso se eleva. Hay taquicardia, que es uno de los mecanismos compensatorios, puede aumentar la presión arterial media, la presión venosa central puede estar normal o elevada. Cambios respiratorios, hay alcalosis respiratoria con o sin hipoxemia, como un intento de captar más oxígeno para transportarlo a los tejidos. La función renal puede expresar volúmenes urinarios elevados, depuración de creatinina elevada. Y en la perfusión tisular se observa piel seca, caliente, con rubicundez a nivel de cara y manos, indicando vasodilatación periférica. Esta es la fase hiperdinamica del estado de shock. En la neurológica, el paciente se encuentra inquieto y excitado por esta alcalosis respiratoria que aumenta la actividad del sistema nervioso. En la fase hipodinámica, los cambios indican gasto cardíaco bajo, taquicardia, que todavía expresa la regulación nerviosa de la presión arterial media. La presión arterial media ya está baja a pesar de la regulación nerviosa. La presión venosa central se encuentra elevada. Esta presión venosa central es la presión en la aurícula derecha. Entre los cambios respiratorios, el paciente entra en acidosis metabólica. La función renal está afectada, hay oliguria, disminución de la orina, disociación de la relación nitrógeno, el neon gap, y la creatinina puede estar disminuida. O sea, aumentada en el líquido extracelular por un menor filtrado glomerular, menor presencia de creatinina en la orina. La perfusión tisular afectada, expresándose a través de piel fría, sudorosa, con cianosis periférica por insuficiente oxigenación de los tejidos. El neurológico, hay alteración más severa del estado de la conciencia. Esa es la fase hipodinámica del shock, del estado de shock. Aspectos fisiológicos que fundamentan las variaciones hemodinámicas renales, respiratorias y neurológicas, pues son las que hemos analizado. Volemia disminuida, presión de llenado disminuido, presión de llenado sistémico disminuido, el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco y mayor disminución de la presión arterial media. Los sistemas de regulación que se activan en este caso son los mecanismos de control de acción rápida, mecanismos de control intermedio, mecanismos de regulación a largo plazo.
Evolución del estado de shock. Una vez que se establece la hipotensión arterial, o sea, valores muy bajos de la presión arterial de 60 milímetros de mercurio, por pérdida de volemia, puede ser, es la causa más frecuente. El estado de shock, que ya es el daño tisular causado por la hipoperfusión debido a la hipotensión arterial marcada, pues tiene una serie de fases por las que atraviesa. Inicialmente la fase de shock compensado. Si no se restablece volumen en esta fase o siguen las pérdidas de volemia, este paciente puede pasar de la fase compensada del estado de shock a la fase de shock descompensado. En el primer caso, los mecanismos de regulación son suficientes para restablecer la presión arterial normal o normalizar o llegarla, aproximarla a la normal. Y en la fase de descompensado, estos mecanismos ya no son suficientes para sostener el flujo sanguíneo a los tejidos. Si no se asiste al paciente en esta fase del estado de shock descompensado, el paciente puede pasar al shock irreversible y finalmente a la muerte. En esa evolución del estado de shock, la fase descompensada se caracteriza por una compensación derivada de los reflejos simpáticos y demás factores que además es suficiente para aportar el flujo sanguíneo a los tejidos y que no se produzca mayor deterioro, sobre todo de la función cardíaca. En la fase de shock descompensado o progresivo se establece. Esto usualmente ocurre por mayor pérdida de sangre y por no asistencia al paciente. En este caso, el paciente, que usualmente ocurre cuando ha perdido casi 2 litros de sangre, entra o se establece un círculo vicioso de deterioro cardiovascular en la que el insuficiente gasto cardíaco produce una caída del flujo coronario y eso conduce a un deterioro de la función cardíaca, una depresión cardíaca. Si el corazón está claudicando en su actividad de bombeo, pues menor será el gasto cardíaco. Eso conduce a una insuficiencia circulatoria periférica con compromiso del centro vasomotor. No se olviden que este centro vasomotor todavía puede responder con una respuesta isquémica del sistema nervioso central para tratar de incrementar. Sin embargo, en esta fase ya la isquemia es tan marcada que este centro vasomotor deja de funcionar. Y si deja de funcionar, ya no hay los impulsos necesarios para que funcione el corazón, para que aumente su actividad, ni para que se contraigan los vasos, arterias, arteriolas y venas. Por lo tanto, se van formando coágulos sanguíneos en los vasos pequeños por un flujo lento, aumenta la permeabilidad capilar y se pierde plasma sanguíneo que sale de los capilares, extravasación de plasma. Hay liberación de toxinas desde el intestino que actúan en el corazón produciendo mayor depresión cardíaca, conduciendo esto al deterioro celular generalizado. Esa es la fase descompensada del estado de shock o shock progresivo, conduciéndose a la fase irreversible. Cuando el paciente llega a esta fase irreversible, la característica es que se ha producido agotamiento de los compuestos fosfatos de alta energía, o sea, el ATP se ha consumido, se ha convertido en ADP, el ADP en AMP y finalmente la adenosina ha quedado libre. Y la adenosina difunde rápidamente fuera de la célula. Aunque las células son capaces de volver a formar adenosina, es con mucha lentitud y no puede restablecerse los compuestos de alta energía, el ATP. Es por eso que en esta fase irreversible, el paciente llega a un centro médico, aunque se le asista con el mejor equipo médico en el mejor hospital, este paciente ya no saldrá del estado de shock, por eso se llama shock irreversible. Se han agotado los compuestos de energía, se ha liberado la adenosina y ha salido fuera de la célula y no se puede restablecer con la velocidad con la que se necesita. Se convierte en ácido pirúvico y entra en la fase final del shock irreversible y se produce la muerte.
de este estado, difícilmente se puede recuperar al paciente. Ese es el estado de, esa es la evolución del estado de shock, que finalmente acaba con el paciente porque los tejidos ya no reciben el aporte de oxígeno y nutrientes. Los mecanismos que regulan el flujo sanguíneo tisular y la presión arterial tienden a adaptarse a las variaciones de las demandas metabólicas y funcionales de tejidos, así como a restituir la presión arterial cuando ésta cambia. La regulación metabólica local del flujo tisular local logra un equilibrio entre el metabolismo y el flujo de sangre. La regulación miogénica impide los cambios de flujo tisular cuando la presión arterial aumenta o disminuye. Cuando las necesidades metabólicas y los cambios de flujo se prolongan por largo tiempo, la regulación se produce por ajuste en la vascularidad del tejido debido a aumento o disminución de sustancias angiogénicas que son factores de crecimiento. Sustancias humorales de asociación sistémica o local afectan el flujo sanguíneo y la presión arterial por efectos dilatadores o constrictores vasculares. El sistema nervioso autónomo regula la circulación aumentando la presión arterial en situaciones de demanda metabólica o restituyendo la presión a la normalidad cuando ésta cambia. El riñón asistido por el sistema renina-angiotensina-aldosterona restituye la presión arterial a su valor normal cuando la misma se modifica por cambios de volemia, o sea, desde la hipotensión hacia la normalización. Bueno, ahí tienen tareas. ¿Cómo espera que se afecte el sistema renina-angiotensina-aldosterona en la insuficiencia cardíaca? En el ejercicio físico aumenta el retorno venoso y consiguientemente el gasto cardíaco. ¿Por qué? ¿Cómo varía la frecuencia cardíaca cuando un individuo acostado se incorpora? Explique la significación de la respuesta. La siguiente clase hablaremos de regulación del gasto cardíaco y del retorno venoso, con lo que comprenderán mejor los factores hemodinámicos que hemos mencionado en la clase de hoy y en las anteriores. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla ahora y si no, con esto hemos terminado la clase y el tema de regulación de la presión arterial media. Si no hay preguntas, nos desconectaremos. ¿No han visto qué facilito que es sistema cardiovascular y su regulación? Más Bueno. o menos. Más o menos. Si no hay preguntas, quiere decir que lo han entendido perfectamente. Bueno, ha sido un placer y que tengan un buen fin de semana. Feliz día de Halloween y día de difuntos. Nos vemos el día miércoles en la clase teórica y el martes en la práctica. Gracias, Hasta luego. doctora. Gracias, Igualmente. doctora. Igualmente.